Hola amantes de la scooter, hoy os traemos un vídeo que nos habéis pedido mucho, que es la diferencia entre el variador J Costa y un variador tipo de serie. Las principales diferencias de un variador J Costa y un variador original o tipo de serie es su forma de accionamiento. Mientras que el variador J Costa trabaja de forma transversal, el variador original o un variador de rodillos trabaja de forma longitudinal. Esta diferencia la vamos a ver en el interior del variador y en su forma de accionamiento. Como podéis observar, el variador original está compuesto por rodillos y rampas. El rodillo desliza sobre las rampas en el eje X, ¿vale?, consiguiendo el desplazamiento de la campana hacia arriba. En cambio, el variador J Costa está compuesto por masas. Estas masas trabajan en dos ejes, en el eje Y y en el eje X. En el eje Y para conseguir el desplazamiento de la campana y una relación de marcha, y en el eje X en su rotación. Las masas de un variador J Costa están fabricadas de un compuesto plástico a base de Kevlar y fibra de carbono, consiguiendo así un menor desgaste y un menor mantenimiento. Cuando tenemos la moto en marcha, en funcionamiento, el variador está en constante rotación y esto hará que las masas giren sobre sí mismas, a diferencia de un variador convencional. En un variador convencional, esta rotación afecta a las guías. Estas guías, como podréis observar o habréis escuchado en vuestra scooter, se reproducen un claqueteo, ¿vale?, un ruido en su apertura. En cambio, en el variador J Costa no encontramos ningún tipo de ruido, ya que no está guiado mecánicamente. Siguiendo con las masas, os vamos a hablar también del efecto Venturi. Como podéis ver, en el cuerpo de variador, en la zona donde la correa recibe fricción, encontramos estos pequeños agujeros, ¿de acuerdo? Estos pequeños agujeros nos ayudarán a que las masas emerjan más rápido, ¿vale?, consiguiendo una relación de marcha mucho más rápida y precisa, y que recuperen mucho más rápido también, ¿de acuerdo? De esta manera ajustamos la marcha de nuestra scooter a la velocidad que necesitamos en cada momento y siempre tendremos la potencia en nuestro puño de gas. En cambio, en un variador tipo de serie no encontramos este tipo de tecnología. Dependemos simplemente de la fricción y recuperación y el estado en el que se encuentren los rodillos. Si seguimos hablando de fricción, podemos hablar sobre el bulón en un variador de serie y en el bulón en un variador J Costa. En el variador J Costa encontramos un bulón tratado con DLC, que es un tratamiento a base de nitruro de titanio, que le otorga una dureza superior y un coeficiente de fricción menor que en el variador tipo original. En el variador tipo original, como podréis ver, el bulón va sin tratar, ¿vale?, es un bulón sin tratar, y los casquillos también son totalmente diferentes. Mientras que en el J Costa equipamos desde hace más de 20 años un casquillo de bronce con inserciones de grafito, que lo que conseguimos es una lubricación en seco. De esta forma conseguimos que nunca debemos engrasar el variador y siempre tenemos la lubricación interna necesaria para que el variador funcione correctamente. En cambio, en el variador de origen, como podréis observar y habréis observado en vuestra scooter al realizar el mantenimiento, se le añade grasa. Esta grasa hay que añadírsela aproximadamente cada 10.000 kilómetros, depende del modelo de scooter. ¿Qué pasa? Que si no está correctamente engrasado, el variador no funciona correctamente, provocando que nuestra relación de cambio no sea precisa. Para que podáis ver la diferencia entre un variador J Costa que equipa un bulón DLC y un casquillo con inserciones de grafito, ¿vale?, el deslizamiento es mucho más rápido que si hablamos de un variador convencional o tipo convencional que tiene grasa, que podéis ver que la apertura y recuperación es mucho más lenta. Si seguimos con las partes externas del variador, podemos encontrar la campana. La campana del variador J Costa está fabricada con acero inoxidable estampada en frío, a diferencia de la campana de un variador tipo convencional que está fabricada en hierro. Si pasamos al cuerpo del variador, el variador J Costa, como podréis observar, ya simplemente por el color, es totalmente distinto, ¿de acuerdo? El variador de origen se fabrica en fundición y recibe un mecanizado final, ¿de acuerdo? Mientras que el variador J Costa se fabrica a partir de un bloque de aluminio y se mecaniza con CNC, con control numérico, para conseguir unas tolerancias
muy precisas y ajustarse sobre todo a cada modelo de scooter. Si seguimos con la parte interna, podéis observar que el variador J Costa incorpora unos disipadores de calor, que esto nos ayudará a que no haya transferencias de temperatura del variador a todo el grupo de transmisión, incluyendo así la correa. De esta forma, el variador siempre funcionará de forma óptima. En cambio, estos disipadores no los encontramos en un variador tipo convencional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una apuesta mucho más segura equipar un variador J Costa. Y ya para acabar, y hablando del color, podéis ver que el variador J Costa recibe un tratamiento cerámico. Ese tratamiento cerámico le otorga al cuerpo del variador una dureza y una resistencia superior a cualquier otro variador o cualquier otro componente de serie en cualquier otro scooter. A diferencia que en el variador convencional pues encontramos este tipo de tratamiento y puede sufrir mucho más desgaste que no el variador J Costa.